Ocurrencias. Las cartas de Enrique Stuik. Un podcast de autor. Ocurrencias. Un espacio para reír, pensar y reconocer en lo mundano una fuente inagotable de inspiración y crítica ligera. Este podcast, inspirado en las cartas al director, escritas por Enrique Stuik, publicadas en decenas de periódicos nacionales, te invita a disfrutar del humor inteligente y a observar lo irónico de la vida diaria. Aunque fonéticamente se parecen, y en cierto sentido presentan notables coincidencias, en esencia la ética es un concepto asociado a la moral, tanto individual como colectivamente, y la estética tiene más que ver con las apariencias y los comportamientos externos. Sin embargo, es en el entorno de la política en donde se dan la mano, porque si las actitudes son poco éticas, algo que sucede con demasiada frecuencia, no podrán ser consideradas estéticas por mucho que se las disfrace. A nivel individual también tienen connotaciones similares, pero difícilmente se podrá dar una imagen estética si el comportamiento ético deja mucho que desear. Ética, estética y paridad parlamentaria. Si de algo podemos presumir los españoles es de que tenemos unos líderes políticos a cual más guapo. Y si tuviera que decantarme por alguno en unas hipotéticas elecciones de estética parlamentaria, tendría serias dudas porque todos son bellos, bellísimos. Estoy convencido de que si hubiera un ranking de los políticos más atractivos del mundo, como ocurre en el tenis o en el golf, seguro que todos los líderes de los principales partidos políticos españoles figurarían en el top 10 de la clasificación. E incluso alguno podría optar a ocupar el primer lugar del ranking. No me negarán que tanto Pedro Sánchez como Pablo Casado, Pablo Iglesias e incluso Santiago Abascal merecerían tal distinción. Pero no es menos cierto que si las elecciones no fueran de estética sino de ética parlamentaria, el resultado sería muy diferente. Parece evidente que a guapos no nos gana nadie, pero con la cara y los gestos no vamos a ninguna parte. Y menos en una sociedad como la española, cada vez más necesitada de auténticos líderes políticos con capacidad de gestión para resolver los problemas del país y afrontar los retos, que son muchos. Por lo que considero que si en el futuro se presentaran mujeres en paridad con los hombres como cabezas de lista de sus partidos para disputar el gobierno de la nación, quizás nos iría mejor a todos. Destacarían más que los hombres en el ranking mundial tanto de la ética como de la estética parlamentaria, y muy probablemente por la eficacia de su gestión. Esta carta fue publicada en El Periódico de Extremadura el 25 de febrero de 2019 y en el Diario del Alto Aragón el 27 de febrero de 2019. El carisma, sin embargo, es un concepto del que se habla mucho, sobre todo al referirse a la política, y sin embargo es un atributo básicamente relacionado con el atractivo, el encanto y el magnetismo de las personas que lo poseen y que les hace la vida más fácil. El carisma tiene más que ver con la personalidad y se tiene o no se tiene. Es algo innato que no se puede aprender, ya que no hay cursos específicos ni estudios que lo avalen. Se dice de alguien que tiene mucho carisma cuando ese alguien cae bien a todo el mundo y se lleva de calle a la gente, una facultad muy positiva para la vida social y laboral en general, pero esencial en política, un terreno en el que resulta mucho más eficaz tener carisma que otras aptitudes. No tenemos políticos con carisma, es una frase que se escucha desde hace algún tiempo con mucha frecuencia, unas palabras que explican por sí solas su significado. El carisma ni se compra ni se vende. Se tiene o no se tiene. No basta con ser guapito de cara, decir a los suyos lo que quieren escuchar y olvidarse de que si llegan al poder tienen que gobernar para todos. Por mucho que trabajen los asesores de imagen si no hay materia prima o por muy ingeniosa que sea la campaña, podrán liderar una determinada etapa pero no mucho más. Los españoles tuvimos la fortuna de contar con unos líderes de gran categoría en la época de la transición a la democracia que la hicieron posible gracias a una serie de pactos y de concesiones de enorme calado, que pusieron a España en el mapa europeo después de muchos años de oscurantismo.
Aquellos sí que eran auténticos líderes, con carisma y con todo lo que había que tener para sacar adelante al país en unas circunstancias infinitamente más delicadas que las de ahora. Supieron y quisieron hacerlo. Esta carta fue publicada en La Nueva España el 9 de julio de 2019, en La Vanguardia, 15 de julio de 2019, en El Sur de Málaga, 25 de julio de 2019, en El Correo, el 29 de julio de 2019, y en La Voz de Cádiz, el 30 de julio de 2019. Ocurrencias, las cartas de Enrique Stuik. Es un podcast de autor basado en los cientos de cartas al director escritas por Enrique en distintos periódicos de tirada nacional en España. Descubre el resto de episodios de este podcast en ocurrenciaspodcast.com y no olvides suscribirte y valorar positivamente el proyecto en tu plataforma habitual. Un proyecto presentado por el propio Enrique Stuik, con la producción y edición de sonido de Jorge Marín de EOB Productora, branding e identidad visual de Samuel Ferrer de Quinton Brands y las locuciones de Arantzazu Sanginés.